My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. Be honest. When's the last time you had a homemade meal? We get it. Between meetings, workout classes, and the kids' after-school sports, who's got time to cook? That's where HelloFresh comes in. No matter how busy you get, HelloFresh has everything you need to get an easy, home-cooked meal on the table. With flavor-packed recipes like Parmesan herb-crusted salmon, you'll be filling your kitchen with the cozy aromas of a homemade meal in no time. So go ahead, try HelloFresh. It's homemade, made easy. Learn more at HelloFresh.com. Las hijas de Zelofejad son figuras pioneras en la Biblia, conocidas por su valentía al desafiar las normas establecidas en busca de justicia y equidad. Estas 5 mujeres, Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsá, se presentaron ante Moisés y los líderes de Israel para reclamar su derecho a la herencia de su padre, quien había muerto sin dejar un hijo varón. Su petición no solo cambió su destino, sino que también estableció un precedente en la ley de Israel sobre los derechos de herencia. En este video exploraremos la inspiradora historia de las hijas de Zelofejad, desde su audaz solicitud hasta la respuesta de Dios que reconoció su legítima reclamación. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas de la Biblia para descubrir cómo estas mujeres valientes contribuyeron a la justicia y la equidad en la historia de Israel. La historia de las hijas de Zelofejad comienza con una introducción a su familia y el contexto en el que vivían. Zelofejad era un hombre perteneciente a la tribu de Manasés, una de las 12 tribus de Israel, que era descendiente directo de José, el hijo de Jacob. Zelofejad, aunque era un miembro respetado de su tribu, murió sin dejar hijos varones, lo que presentaba un problema significativo en cuanto a la herencia de su tierra. En la cultura israelita de aquel tiempo, las leyes de herencia estaban estructuradas de tal manera que solo los hijos varones podían heredar las tierras y posesiones de sus padres. Esto aseguraba que la tierra permaneciera dentro de la familia y la tribu, preservando la herencia que Dios había dado a los israelitas. Sin embargo, la situación de Zelofejad era única y presentaba un desafío legal, ya que solo tenía hijas. Esta historia bíblica nos presenta a las hijas de Zelofejad, Mahla, Noa, Hogla, Milca y Tirsá. Estas 5 mujeres se enfrentaban a una situación difícil y potencialmente injusta. Aunque su padre había fallecido, ellas no querían que su nombre fuera borrado de entre su tribu, simplemente porque no había dejado hijos varones. Sabían que, según la ley existente, la tierra de su padre podría pasar a otros miembros de la familia o a la tribu, dejándolas a ellas sin herencia alguna. Las hijas de Zelofejad, a pesar de vivir en una sociedad patriarcal, donde las leyes de herencia no favorecían a las mujeres, mostraron un notable valor y determinación al enfrentarse a lo que consideraban una injusticia. Decidieron no aceptar pasivamente la norma que las dejaría sin la herencia de su padre. En lugar de ello, tomaron la iniciativa de presentar su caso directamente a Moisés, el líder de Israel, y a los ancianos de la comunidad. Este acto en sí es significativo, porque no era común que las mujeres tuvieran un papel tan activo en los asuntos legales o religiosos de la comunidad. Al presentarse delante de Moisés y toda la congregación en el tabernáculo de reunión, las hijas de Zelofejad no solo se enfrentaban a las leyes establecidas, sino también a las expectativas culturales de su tiempo. Ellas expresaron su caso de manera clara y respetuosa, argumentando que no debería ser justo que el nombre de su padre desapareciera de entre su tribu solo porque él no había tenido hijos varones. Explicaron que, aunque su padre había muerto en el desierto, no había sido parte de ninguna rebelión contra Dios, como la de Coré, sino que había muerto por su propio pecado, al igual que muchos otros israelitas.
Por lo tanto, consideraban que debían recibir la herencia de su padre para que su nombre no fuera borrado. En Números 27:3-4 se describe cómo ellas exponen su caso. Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se reunieron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que murió en su propio pecado y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Este versículo muestra no solo la firmeza y el coraje de estas mujeres, sino también su habilidad para argumentar de manera lógica y justa. Reconocen la realidad de la situación, pero también apelan a un sentido más profundo de justicia y equidad, pidiendo que se les otorgue la herencia de su padre. La decisión de las hijas de Zelofehad de llevar su caso ante Moisés y los líderes de Israel es un acto de fe y confianza en la justicia de Dios. Ellas creían que la ley debía reflejar la justicia divina y por eso se atrevieron a cuestionar una norma establecida. Este momento marca un punto crucial en la narrativa, donde la valentía de unas pocas personas tiene el potencial de cambiar las leyes para toda una nación. Después de que las hijas de Zelofehad presentaron su caso con valentía y claridad, Moisés, consciente de la importancia y la novedad de la situación, decidió no tomar una decisión apresurada. En lugar de confiar solo en su propio juicio o en las tradiciones existentes, Moisés hizo algo fundamental: llevó el caso directamente a Dios. Este acto muestra la humildad y la sabiduría de Moisés, quien comprendía que, aunque él era el líder de Israel, la autoridad final pertenecía a Dios. En Números 27:5 se describe esta decisión clave: y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Este versículo subraya la importancia de buscar la guía divina en decisiones difíciles, especialmente cuando se trata de asuntos que afectan la justicia y la equidad en la comunidad de creyentes. Moisés reconoció que este era un asunto que requería una intervención divina, ya que implicaba un cambio potencial en las leyes de herencia que habían sido parte de la tradición israelita. La acción de Moisés también destaca un principio esencial en la vida espiritual: la dependencia total de Dios para la toma de decisiones justas. Moisés no se basó únicamente en precedentes humanos o en su propia sabiduría. En cambio, mostró un profundo respeto por la voluntad de Dios y un deseo de asegurarse de que las decisiones legales y morales de la nación estuvieran alineadas con los mandamientos divinos. Esta consulta a Dios no solo fue un acto de prudencia, sino también un ejemplo de cómo los líderes deben manejar situaciones complejas y delicadas. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts, guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love, guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. Al llevar el caso delante de Dios, Moisés demostró que el verdadero liderazgo se basa en la humildad y la voluntad de buscar dirección en el Creador, reconociendo que la sabiduría divina trasciende cualquier conocimiento humano. En este contexto, es importante recordar que Israel estaba en un período de formación como nación, donde las leyes y normas estaban siendo establecidas bajo la dirección de Dios. La situación presentada por las hijas de Zelofehad era un desafío a las costumbres establecidas, y Moisés comprendió que cualquier cambio o confirmación de estas leyes debía venir directamente de Dios, quien había dado las leyes a través de él en el monte Sinaí. Después de que Moisés llevó la causa de las hijas de Zelofehad ante Dios, la respuesta divina no solo resolvió el caso específico, sino que también estableció un nuevo precedente legal para la nación de Israel. Este momento es significativo, ya que muestra cómo Dios está comprometido con la justicia y la equidad, incluso cuando esto requiere una modificación de las leyes existentes. En Números 27, 6, 7, se narra la respuesta de Dios a Moisés:
Y Jehová respondió a Moisés diciendo: Bien dicen las hijas de Zelofejad, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Este versículo es monumental, porque representa un cambio en las normas de herencia en Israel. Hasta ese momento, la herencia se pasaba exclusivamente a los hijos varones, pero Dios establece que las hijas de Zelofejad, al no tener hermanos, debían recibir la herencia de su padre. Esta decisión divina no solo resuelve la situación de estas mujeres, sino que también sienta un precedente para todos los casos futuros en los que una familia no tenga hijos varones. El contexto en el que Dios toma esta decisión es fundamental para comprender su importancia. Israel era una sociedad patriarcal en la que las leyes y costumbres estaban fuertemente arraigadas en las tradiciones masculinas. La respuesta de Dios demuestra que, aunque estas tradiciones existían, la justicia y la equidad eran principios superiores que debían prevalecer. Este acto también subraya el cuidado de Dios por todas las personas, independientemente de su género. Las hijas de Zelofejad, que podrían haber sido ignoradas o marginadas bajo las leyes anteriores, fueron escuchadas y sus derechos fueron reconocidos y defendidos por Dios mismo. Este cambio legal otorgó a las mujeres en situaciones similares la posibilidad de recibir la herencia de sus padres, asegurando así su bienestar y su lugar dentro de la comunidad. La decisión de Dios también refleja su compromiso con la preservación de las familias y las tribus dentro de Israel. Al permitir que las hijas de Zelofejad recibieran la herencia de su padre, Dios estaba asegurando que la tierra permaneciera dentro de la familia y la tribu a la que pertenecía, respetando así las estructuras tribales que eran fundamentales para la identidad y la cohesión de la nación israelita. Este nuevo precedente legal también establece un principio clave en la justicia divina: la flexibilidad de la ley cuando es necesario para hacer justicia. Aunque las leyes dadas a Israel eran perfectas en su origen, Dios muestra que está dispuesto a adaptarlas para garantizar que se haga lo correcto, especialmente cuando se trata de proteger a los más vulnerables en la sociedad. En este sentido, la respuesta de Dios sirve como un recordatorio de que la justicia no es estática ni inflexible, sino que debe ser aplicada con sabiduría y compasión, teniendo en cuenta las circunstancias únicas de cada situación. La ley divina no es meramente un conjunto de reglas, sino una expresión del carácter justo y amoroso de Dios. Después de escuchar la justa petición de las hijas de Zelofejad y otorgarles el derecho a la herencia de su padre, Dios no se detuvo ahí. En lugar de hacer una excepción única, Dios estableció una nueva ley que sería aplicada a todo Israel en situaciones similares, asegurando que la justicia y la equidad prevalecieran en la comunidad. En Números 27, 8-11, se describe cómo Dios da instrucciones a Moisés: y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija, y si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos, y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre, y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su familia, y él la poseerá. Y esto será para los hijos de Israel por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Este pasaje establece un precedente claro y sistemático para la transferencia de la herencia en casos donde un hombre muere sin dejar hijos varones. A partir de este momento, la ley de Israel reconoció el derecho de las hijas a heredar la propiedad de su padre si no había hijos varones. Esta disposición no solo protegía a las mujeres de quedar sin sustento, sino que también aseguraba que la tierra, un recurso vital en la economía agraria de Israel, permaneciera dentro de la familia. Esta nueva ley reflejaba el carácter justo de Dios y su deseo de que todos, independientemente de su género, tuvieran acceso a los recursos necesarios para vivir con dignidad. Al mismo tiempo, la ley garantizaba que las propiedades permanecieran dentro de la tribu y la familia, protegiendo la estructura social y cultural de Israel. La implementación de esta ley tuvo un impacto duradero en la comunidad israelita. A partir de este momento,
Las mujeres en situaciones similares a las de las hijas de Zelofehad sabían que podían recurrir a la ley para reclamar su herencia, lo que les daba una mayor seguridad y estabilidad. Además, esta ley también reforzaba la importancia de la familia y la herencia como pilares fundamentales de la sociedad israelita. Es importante notar que esta ley no solo beneficiaba a las mujeres, sino que también protegía a las familias y a las tribus, asegurando que las propiedades no se dispersaran fuera de la comunidad. Este equilibrio entre justicia para los individuos y estabilidad para la comunidad es un ejemplo del diseño sabio y justo de Dios para su pueblo. Después de que Dios estableciera la nueva ley de herencia que permitía a las hijas heredar en ausencia de hijos varones, surgieron preocupaciones dentro de la tribu de Manasés, la tribu a la que pertenecían las hijas de Zelofehad. Estas preocupaciones estaban centradas en la posible pérdida de tierras si las hijas de Zelofehad se casaban con hombres de otras tribus. En Números 36:1-4 se narra que los jefes de las casas patriarcales de la tribu de Manasés se acercaron a Moisés y a los líderes de Israel con un problema. Dijeron: Jehová mandó a mi señor que diese la tierra por suerte a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofehad nuestro hermano a sus hijas. Pero si ellas se casaren con algunos de las otras tribus de los hijos de Israel, la heredad de ellas será quitada de la herencia de nuestros padres y será añadida a la heredad de la tribu a la que serán añadidas. Así será quitada de la suerte de nuestra herencia. Los líderes de Manasés temían que, si las hijas de Zelofehad se casaban con hombres de otras tribus, sus tierras pasarían a ser posesión de esas tribus, reduciendo así el territorio de Manasés. Esto no solo afectaría la cantidad de tierras que la tribu de Manasés poseía, sino que también podría alterar el equilibrio de las posesiones tribales en Israel. Este planteamiento mostraba una preocupación válida por la preservación de la integridad de las tierras tribales, que eran esenciales para la identidad y la estabilidad económica de cada tribu en Israel. En la economía agraria de la época, la tierra era un recurso fundamental y su pérdida podía tener graves consecuencias para una tribu. Además, la preocupación de la tribu de Manasés también estaba relacionada con la obediencia al mandato de Dios de mantener la herencia dentro de la tribu a la que originalmente fue asignada. La dispersión de las tierras entre diferentes tribus podría complicar la estructura social y económica que Dios había diseñado para el pueblo de Israel. Moisés, reconociendo la importancia de la preocupación planteada por los líderes de Manasés, consultó a Dios para encontrar una solución que mantuviera el equilibrio entre la justicia hacia las hijas de Zelofehad y la preservación de la herencia tribal. El enfoque de los líderes de Manasés también destaca la importancia de la comunidad y la cooperación en la vida de Israel. Aunque las hijas de Zelofehad tenían el derecho a heredar, sus decisiones de matrimonio ahora afectaban a toda su tribu. Esto subraya la interconexión entre las decisiones individuales y el bienestar colectivo, un principio que es vital en la vida comunitaria. Para nosotros como cristianos, esta parte de la historia nos recuerda que nuestras decisiones personales tienen un impacto en nuestra comunidad. Debemos considerar cómo nuestras acciones afectan no solo a nosotros mismos, sino también a aquellos que nos rodean. Además, este pasaje nos enseña la importancia de buscar la guía divina en situaciones complejas y de encontrar soluciones que equilibren la justicia individual con el bienestar comunitario. Después de que los líderes de la tribu de Manasés expresaran su preocupación sobre la posible pérdida de tierras si las hijas de Zelofehad se casaban fuera de su tribu, Moisés, en su rol de líder, consultó al Señor para obtener una solución que mantuviera la justicia y el equilibrio en la distribución de las tierras de Israel. En Números 36, 5, 7, se narra la respuesta de Dios a través de Moisés. Entonces, Moisés mandó a los hijos de Israel, por mandato de Jehová, diciendo: La tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofehad, diciendo: Cásense con quien quieran,
con tal que lo hagan dentro de la familia de la tribu de su padre. Así, la heredad de los hijos de Israel no pasará de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de la tribu de sus padres. Esta instrucción de Dios fue una solución sabia y justa que equilibraba el derecho de las hijas de Zelofehad a casarse según su voluntad con la necesidad de preservar la herencia dentro de la tribu. Dios no restringió a las hijas a casarse solo con personas de su tribu, pero les ordenó que lo hicieran para garantizar que las tierras heredadas permanecieran dentro de la tribu de Manasés. El mandato de Dios, por lo tanto, era tanto una afirmación de los derechos individuales como una protección del bien común de la tribu. Al limitar los matrimonios adentro de la tribu, Dios aseguró que cada tribu en Israel mantendría su herencia y no habría confusión o disputas futuras sobre la propiedad de la tierra, que era un recurso esencial para la supervivencia y el bienestar de las tribus. En Números 36, 8, 9, se narra cómo Dios reafirma la necesidad de que las herencias permanezcan dentro de las tribus, y cualquier hija que posea herencia en alguna tribu de los hijos de Israel, con alguno de la familia de la tribu de su padre, se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Y no pasará la heredad de una tribu a otra tribu, sino que cada uno de los hijos de Israel se mantendrá en la heredad de la tribu de sus padres. Este principio no solo aplicaba a las hijas de Zelofehad, sino a cualquier mujer en Israel que heredara tierras. De esta manera, Dios estableció una norma que garantizaba la estabilidad y la cohesión en la distribución de las tierras entre las tribus de Israel. La solución de Dios no solo fue justa, sino que también demostró su conocimiento profundo de las necesidades y desafíos que enfrentaba su pueblo. Al proporcionar una guía clara y específica, Dios evitó posibles conflictos futuros y protegió la estructura social y económica que había establecido para su pueblo. Este pasaje también revela la importancia de seguir las instrucciones de Dios, incluso en asuntos que pueden parecer complicados o difíciles de entender desde una perspectiva humana. Las leyes de herencia que Dios estableció eran para el bien de su pueblo y para mantener el orden y la justicia entre las tribus. En la aplicación cristiana, esta parte de la historia nos enseña sobre la importancia de la obediencia a las directrices divinas, especialmente cuando se trata de proteger el bien común y la justicia en nuestras comunidades. También nos recuerda que nuestras decisiones deben tener en cuenta no solo nuestras propias necesidades y deseos, sino también el bienestar de la comunidad a la que pertenecemos. La sabiduría de Dios, tal como se muestra en esta narrativa, es un recordatorio de que, cuando enfrentamos desafíos complejos, debemos buscar su guía para encontrar soluciones que no solo sean justas, sino que también promuevan la paz y la armonía entre nosotros. Dios nos llama a actuar con integridad y a considerar el impacto de nuestras decisiones en los demás, asegurando que nuestras acciones reflejen su justicia y su amor por toda la comunidad. Después de recibir las instrucciones de Dios a través de Moisés, las hijas de Zelofehad demostraron su obediencia y fe al seguir cuidadosamente el mandato divino. A pesar de que podían haberse casado con cualquier hombre de Israel, entendieron la importancia de preservar la herencia dentro de su tribu, tal como Dios lo había ordenado. En Números 36, 10, 12 se narra su respuesta. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofehad, pues Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofehad, se casaron con hijos de sus tíos paternos, y se casaron dentro de las familias de los hijos de Manasés, hijo de José, y su herencia quedó en la tribu de la familia de su padre. Este acto de obediencia no solo garantizó que la herencia de Zelofehad permaneciera dentro de la tribu de Manasés, sino que también sirvió como un ejemplo de sumisión fiel a la voluntad de Dios. Las hijas de Zelofehad no solo lucharon por sus derechos, sino que también mostraron disposición para cumplir con la ley de Dios en sus decisiones personales. Al casarse dentro de su tribu, estas mujeres no solo protegieron su herencia, sino que también honraron el orden
y la justicia que Dios había establecido para su pueblo. Su decisión aseguró que las tierras y propiedades se mantuvieran dentro de la tribu, fortaleciendo la unidad y la identidad de la comunidad de Manasés. El relato concluye con una afirmación del cumplimiento de la ley y la paz que resultó de seguir las instrucciones divinas. Las hijas de Zelofejad encontraron un equilibrio entre sus derechos individuales y las responsabilidades colectivas hacia su tribu, demostrando que es posible buscar la justicia personal mientras se respeta el bienestar común. La historia de las hijas de Zelofejad y su obediencia nos enseña importantes lecciones sobre la sumisión a la voluntad de Dios y la importancia de considerar el impacto de nuestras decisiones en la comunidad. Aunque es legítimo buscar justicia y equidad en nuestra vida personal, debemos hacerlo de manera que también beneficie y respete a la comunidad en la que vivimos. Este pasaje nos recuerda que la verdadera fe se expresa no solo en lo que creemos, sino en cómo obedecemos las instrucciones de Dios, incluso cuando implican sacrificios o compromisos. Las hijas de Zelofejad son un modelo de cómo podemos vivir en armonía con la voluntad de Dios y al mismo tiempo contribuir al bienestar de los demás. En la vida cristiana, esto se traduce en buscar la voluntad de Dios en todas nuestras decisiones, confiando en que su guía siempre es para nuestro bien y el bien de aquellos que nos rodean. La obediencia a Dios, como lo demuestran estas mujeres, es la clave para preservar la paz, la justicia y la integridad en nuestras vidas y en nuestras comunidades. A través de su ejemplo, las hijas de Zelofejad nos enseñan que la fe y la obediencia a Dios no solo nos bendicen a nosotros, sino que también pueden tener un impacto duradero en nuestra familia y nuestra comunidad, asegurando que las bendiciones de Dios se mantengan en las generaciones venideras. Las hijas de Zelofejad, enfrentadas a la posibilidad de perder la herencia de su padre, se acercaron con valentía a Moisés para presentar su caso. Su acción fue un acto de fe y justicia, buscando una solución que honrara tanto la memoria de su padre como la promesa de Dios sobre la tierra para su pueblo. A través de esta historia, aprendemos que Dios no solo es justo, sino que escucha y responde a quienes buscan justicia con un corazón sincero. Como cristianos, debemos ser personas que defienden lo que es justo, tanto para nosotros como para los demás. Sin embargo, al hacerlo, es esencial que lo hagamos con fe, creyendo que Dios es nuestro defensor y que su justicia prevalecerá. No debemos temer hablar cuando enfrentamos injusticias, pero siempre debemos hacerlo con un espíritu de respeto y humildad, confiando en que Dios nos guiará. Una vez que las hijas de Zelofejad recibieron la respuesta de Dios a través de Moisés, obedecieron sin vacilar. Esta obediencia es un recordatorio de que, incluso cuando se nos concede justicia o se nos reconoce un derecho, nuestra primera responsabilidad es cumplir con la voluntad de Dios. La verdadera fe se manifiesta en nuestra disposición a seguir los caminos de Dios, incluso cuando implica sacrificios o compromisos. Las hijas de Zelofejad nos enseñan que es posible buscar nuestros derechos sin perjudicar a los demás. Ellas recibieron su herencia, pero también respetaron la importancia de preservar la integridad de su tribu. Como cristianos, debemos aprender a equilibrar nuestros deseos y necesidades con el bienestar de nuestra comunidad. Esto significa ser conscientes de cómo nuestras decisiones afectan a quienes nos rodean y estar dispuestos a hacer ajustes que promuevan la unidad y la paz. Finalmente, esta historia nos recuerda que la sabiduría de Dios es perfecta. Cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles o a situaciones de injusticia, debemos buscar su guía, confiando en que Él nos mostrará el camino correcto. Al igual que las hijas de Zelofejad confiaron en la justicia de Dios, también nosotros debemos confiar en que su plan para nuestra vida es bueno y que, al seguir su voluntad, estamos caminando en el mejor camino posible. Defiende lo que es justo, pero hazlo con humildad y respeto, confiando en que Dios ve tu situación y te guiará. Busca la guía de Dios en todas tus decisiones y permanece dispuesto a obedecer su dirección, incluso cuando es difícil.
Considera el impacto de tus decisiones en tu comunidad y trabaja para el bien común, no solo para tus propios intereses. Confía en la sabiduría de Dios y en su capacidad para resolver lo que parece imposible, sabiendo que su justicia y amor son perfectos. Al poner en práctica estas lecciones, reflejamos el carácter de Cristo en nuestra vida diaria, contribuyendo a un mundo más justo y en armonía con la voluntad de Dios. Ahora te invitamos a unirte a esta comunidad de fe y espiritualidad, donde juntos podemos explorar las profundidades de las Escrituras y encontrar guía y consuelo en las historias de aquellos que nos han precedido. Suscríbete a este canal para continuar descubriendo los misterios de la fe y compartir con nosotros tus reflexiones y experiencias. Comenta tus pensamientos y cómo esta historia ha tocado tu vida o tu comprensión de la espiritualidad. Comparte este video con aquellos que, como tú, buscan en las historias de fe antiguas luces para el camino moderno. Nos vemos en un nuevo video. Dios los bendiga.